Buenas tardes, profesora. El tema a exponer es sobre los espirilos. El grupo está conformado por Luis Eduardo Ortega Rubio, Luz Karina Varilla Betancourt, Yelijan Espadilla y mi persona Carmen Rosario González. Bueno, tenemos que los espirilos son bacterias flageladas de forma helicoidal o de espiral. Entre estas tenemos la Treponema pallidum. Esta bacteria produce la sífilis en el hombre. Es una bacteria cuya forma es espiralada, es gram negativa y la podemos encontrar en suelos de agua dulce, también entre las raíces de las plantas y en los órganos reproductivos, además en la zona intestinal y en la cavidad bucal de hombres y mujeres. Los espirilus son bacterias de gran importancia en las transformaciones del suelo y del agua. Además, los espirilus están entre las bacterias más grandes conocidas. Muchas de estas bacterias también presentan un conjunto de flagelos en ambos extremos. Gracias a ellos, estas bacterias entonces pueden experimentar movimiento rotacional y así es como estas se desplazan a alta velocidad. Según lo investigado, entonces, estas pueden alcanzar una longitud de 60 micras y un diámetro variable que va de 1.4 a 1.7 micras. Cada giro helíaco puede incluir de 1 a 5 vueltas por vez. Bueno, hablando un poco de historia, entonces tenemos que el científico Robert Koch ya hace 100 años es quien identifica a los espirilos. Cabe decir que este científico se recuerda más por el descubrimiento de la bacteria de la tuberculosis, al igual que identificó la sustancia que actúa como remedio de la enfermedad de la tuberculosis, la cual se denomina tuberculina. El género Spirillum fue creado en el año 1832 por Gottfried Ehrenberg, quien fue un naturista, anatomista y microscopista de origen alemán. Sin embargo, como muchas especies comenzaron a ser descubiertas con el tiempo, se hizo evidente que no pertenecían al mismo grupo. Para ello entonces se basaron en una serie de diferencias fisiológicas y de composición. Bueno, después de esas evidencias que demostraban que todas esas especies descubiertas no pertenecían a un mismo grupo, entonces científicos como Philip y Scott propusieron que el grupo se dividiera en varios géneros. Desde entonces, el género Spirillum se divide en dos géneros principales, que son Oceanospirillum y Aquaspirillum. Bueno, ahora les hablaré sobre el primer género que es Oceanospirillum. Bueno, los Oceanospirillum se encuentran comúnmente en ambientes marinos. Aquí existen como organismos quimioterotróficos aeróbicos y por lo tanto tienen un tipo de metabolismo respiratorio, no fermentan carbohidratos. Como organismos marinos, los estudios de investigación han demostrado que estos organismos dependen de un medio que contiene agua de mar para su crecimiento. Como tales, no pueden crecer en un entorno que no proporcione esta condición, por ejemplo, medio a base de agua dulce. Los miembros del género Oceanospirillum se caracterizan por una forma de espiral, sin embargo esta forma puede variar desde una forma de fibrona que tiene una sola vuelta completa hasta una forma helicoidal con varias vueltas completas dependiendo de la especie. Además, se ha demostrado que algunas especies de este grupo tienen forma de varilla recta. En particular, los cambios de forma a bastoncillos rectos o cocoides se han asociado con el cultivo prolongado de estos organismos. En esta imagen podemos apreciar un ejemplo tras un cultivo prolongado de Oceanospirillum japonicum.
Los investigadores notaron que la forma general de estas células cambiaba de células helicoidales alargadas con más de una vuelta completa antes del cultivo a una forma ligeramente curva o en S. Todas las especies de Oceanospirillum tienen un tipo especial de membrana conocida como membrana polar. Esta membrana generalmente se encuentra en las regiones que contienen los flagelos y están unidas a la parte interna de la membrana plasmática mediante enlaces en forma de barra. Además de la membrana polar, también se ha demostrado que todas las especies contienen polibeta hidroxibutirato intracelular, que este es un polímero que Oceanospirillum, entre otras bacterias, utilizan como reserva de energía. Bueno, el segundo género es Aquaspirillum. Bueno, a diferencia de Oceanospirillum, Aquaspirillum se encuentra comúnmente en hábitats de agua dulce. Se ha nidificado en acequias, agua de canal, alcantarillados, entre otros cuerpos de agua estancados. Algunas de estas especies también se han encontrado en varios hábitats, incluidos en estos arroyos, agua de estanque y algunas muestras de suelo. Estos miembros del género Aquaspirillum residen en hábitats de agua dulce. No crecen en condiciones salinas, pues estas tienen baja tolerancia a la sal y no pueden crecer en cultivos con cloruro de sodio del 3% o más. La mayoría de estas especies se encuentran en hábitats de agua dulce. Estos son algunos de este es un factor muy importante que se utiliza para agruparla en organismos de un género diferente, como muchas otras bacterias. Las bacterias Aquaspirillum son de tamaño muy pequeño, con un diámetro de 0,2 a 1,4. La mayoría de estas especies pues son aeróbicas y algunas de las especies son microaeróbicas. Estas especies utilizan un metabolismo respiratorio y se han demostrado, según investigaciones, que algunas de las especies son capaces de crecer anaeróbicamente utilizando nitrato. Estas son capaces de fijar nitrógeno cuando se usa nitrogenasa para reducir las fuentes de nitrógeno. Sin embargo, esto solo ocurre en condiciones microaeróbicas. La mayoría de los Aquaspirillus no forman cuerpos cocoides en cultivos antiguos. Algunas de las especies que forman cuerpos cocoides incluyen a Aquaspirillum peregrine y Aquaspirillum fasciculus, aunque la mayoría de estas especies tienen forma helicoidal. Aquí podemos apreciar una imagen de Aquaspirillum fasciculus. Bueno, al igual que los miembros del género Oceanospirillum, las especies de Aquaspirillum son células helicoidales rígidas. Como tales, se caracterizan por tener una forma helicoidal o en espiral, si bien esta forma es común para la mayoría de las especies. Investigadores han identificado que algunas especies que tienen una forma vibroide o curva, como Aquaspirillum fasciculus, por otro lado son varillas rectas. También se ha demostrado que el tipo de flagelos varía entre las especies, mientras que un buen número de especies usan penachos bipolares para la locomoción en hábitats de agua dulce. Por ejemplo, el Aquaspirillum polymorphum. Algunas especies solo tienen un solo flagelo ubicado en cada polo de la célula, mientras que una de las especies es monotricosa y por lo tanto tiene un solo flagelo ubicado en un polo del cuerpo celular, por ejemplo, en Aquaspirillus delicactum. Bueno, los Aquaspirillum estas se caracterizan porque incluyen o deben tener una membrana polar que está unida a la membrana citoplasmática en los extremos polares de la célula. Tienen polibeta hidroxibutirato intracelular, son quimiorganótrofos. Su pared celular contiene una variedad de macromoléculas de proteínas. Además, cuando se cultivan en agar PSS, producen un pigmento amarilloso verdoso.
Y por último, algunas de las especies exhiben una hélice en sentido antihorario. Ahora bien, les presentaremos las características fisiológicas de los espirilos. Bueno, ellos tienen una capacidad para fijar nitrógeno atmosférico, son de naturaleza halofílica, también de naturaleza termofílica y son de gran importancia en las transformaciones del suelo y del agua, como ya mencionado anteriormente. En esta diapositiva, pues les mostraremos su respectiva taxonomía. Como podemos ver, su taxonomía en el dominio es bacteria, su filo es proteobacteria, su clase beta proteobacteria, su orden nitrosomonadales, la familia Spirillacea y el género Spirillum. Bueno, importancia ambiental. Un ejemplo de esta importancia ambiental son los magnetospirilos. Estos pertenecen al género Magnetospirillum y presentan una particularidad que comparten con otras pocas gran negativas, que son magnetotácticos. Esto quiere decir que pueden orientarse en un campo magnético de la siguiente manera: se alinean pasivamente y nadan activamente a lo largo del campo magnético. Esta orientación la consiguen por la presencia de una estructura intracelular denominada magnetosoma. Aquí se puede observar en la imagen. Este tipo de bacterias y sus magnetosomas constituyen un nanomaterial natural insustituible para la generación de múltiples aplicaciones en industria, ciencia y tecnología. Existen otros espirilos, como por ejemplo de los géneros Rhodospirillum y Azospirillum, que promueven el crecimiento en las plantas o intervienen en la fijación del nitrógeno atmosférico. Son indudablemente la clave biológica en el ciclado de elementos fundamentales del planeta. Como bacterias de este género también confieren la tolerancia o la resistencia al estrés biótico o abiótico del ambiente. Patologías. Los espirilos pueden producir enfermedades tales como, por ejemplo, la leptospirosis. Esta también es conocida como enfermedad de Weil o ictericia de Weil. Esta corresponde a una enfermedad febril producida por la Leptospira interrogans, una bacteria del orden Spirochaetales de la familia Leptospiraceae que afecta a humanos y a un amplio rango de animales, incluyendo los mamíferos, aves, anfibios y reptiles. Los principales síntomas en la mayoría de los casos son fiebre, cefaleas, dolores musculares, articulares y óseos, ictericia, insuficiencia renal, hemorragias y afecta a las meninges. Esta es una enfermedad zoonótica, manifestándose principalmente en épocas de lluvia e inundaciones. Esta es una enfermedad de amplia distribución mundial. La leptospira fue observada por primera vez en 1907 en una laminilla de una autopsia de tejido renal. Otra patología causada por espirilos, podemos mencionar la fiebre por mordida de rata, que esta es una enfermedad infecciosa que es transmitida en las secreciones de la boca o la nariz o por la orina de un roedor infectado. La fiebre por mordedura de rata puede ser causada por dos organismos diferentes: Streptobacillus moniliformes y Spirillum minus. Esta enfermedad es poco común en América del Norte y del Sur. La forma causada por Spirillum minus es llamada sudoku. Es común en Asia y predominantemente en Japón. En esta forma de fiebre se observa frecuentemente un sarpullido cutáneo particular caracterizado por placas de color rojo o púrpura, y la herida sana puede reactivarse y abrirse nuevamente. La fiebre por mordedura de rata causada por Streptobacillus moniliformes
Por lo general se presenta con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular en un periodo de 10 días después de la exposición. Este seguido de un periodo de 3 días donde se presenta un sarpullido extendido principalmente en las extremidades. Las articulaciones grandes, bien sea una o varias, pueden inflamarse o tornarse rojas y dolorosas. Si esta enfermedad no se trata, se puede presentar complicaciones severas, incluyendo la infección de las válvulas del corazón. Otra patología es la enfermedad diarreica. Esta infección es un síntoma de pues, infecciones causadas por muy diversos organismos bacterianos, virales y parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua con contaminación fecal. La infección es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar y lavar. Las dos causas más comunes de enfermedades diarreicas son los rotavirus y la bacteria Escherichia coli, la cual podemos observar en la imagen. Criterios taxonómicos. Estos se refieren a las características de un ser vivo que se han estudiado para clasificarlo en determinado taxón. Para clasificar a los Spirillus se tienen en cuenta las relaciones si son simbióticas o si son patógenos, la capacidad de fermentación de estas especies, tener en cuenta que los espirilos no catabolizan los carbohidratos y algunas especies pueden crecer autotróficamente en una mezcla de H2 más dióxido de carbono más oxígeno. Bueno, a continuación les voy a presentar los géneros en los que se encuentra dividido actualmente los espirilos. El primer género es el género Spirillum. Este es un género de bacterias y el único de la familia Spirillaceae que posee un diámetro muy pequeño, lo que lo hace que pueda atravesar las mucosas. Son más sensibles a las condiciones ambientales que otras bacterias, por ello cuando son patógenos se transmiten por contacto directo, por vía sexual o mediante vectores, normalmente artrópodos hematófagos. Los que son de vida libre pues habitan en aguas estancadas y en aguas ricas en materia orgánica. El siguiente género es el género Campylobacter, en el cual las especies de este género son espirilos gramnegativos con una forma de coma y son móviles por la presencia de uno o dos flagelos polares. Estos miden entre 0,5 y 5 micras de largo por 0,2 a 0,5 micras de ancho, tomando una forma un poco cocoide en cultivos antiguos o expuestas de forma prolongada al aire. Por último tenemos al género Helicobacter, el cual es un género de bacterias gram negativas que poseen la forma característica de hélices que caracteriza a los espirilos. Fueron inicialmente considerados miembros del grupo Campylobacter, pero desde 1989 fueron agrupados en su propio género, ya que algunas especies que han sido encontradas viviendo en el tracto superior gastrointestinal, así como en el hígado de mamíferos, presentaban características que las diferenciaban y algunas de estas especies eran patógenas a los humanos. El Helicobacter está capacitado para prosperar en ambientes muy ácidos, como vendría siendo el del ácido estomacal de mamíferos, y pueden producir grandes cantidades de la enzima ureasa, que localmente sube el pH de 2 a 1 más compatible, que es de 6 a 7. Las bacterias de este género pues son usualmente susceptibles a los antibióticos, tales como la penicilina, y son microaerofílicos, es decir, que requieren de bajas concentraciones de oxígeno, además de ser muy móviles por la presencia de un flagelo. Y bueno, esa sería toda la presentación. Gracias por la atención brindada.